9 de los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia eran miembros de una misteriosa fraternidad que estaba detrás de casi todos los sucesos importantes de la historia de Estados Unidos, los masones. Y bajo las calles de 2 de las ciudades más antiguas del país, yacen las claves para comprender su poder e influencia en el nacimiento de Estados Unidos. Vaya. Desde un mundo acuático masón que muy pocos conocen, tengo el pie atrapado en el barro. Esto no estaba en el programa. Esto es la cripta. Hasta un laberinto de tumbas y túneles enterrados bajo Boston. Incluso una prisión militar olvidada en Filadelfia, vista en televisión por primera vez. Dios mío, esto es genial. W.H. Howe es el prisionero que murió en la horca. Los símbolos de la francmasonería se encuentran por todas partes en Boston y Filadelfia, pero la verdad oculta solo puede encontrarse bajo tierra. Vamos allá. Retiraremos las capas del tiempo en ciudades bajo tierra, Boston y Filadelfia. Ciudades bajo tierra, Boston y Filadelfia. Bajo las calles de grandes ciudades como Boston y Filadelfia, hay fabulosos secretos de los rebeldes padres fundadores de Estados Unidos. Secretos que ayudaron a derrotar a un imperio y a construir una nación. Olvidados durante más de 200 años, se ha edificado sobre ellos, pero todos los restos de aquellos días oscuros tienen algo en común. Relacionan los grandes logros de la historia estadounidense con los miembros de una sociedad secreta. Son los masones, y se sabe muy poco sobre ellos. Desde un mundo acuático bajo Filadelfia hasta unos túneles en la zona norte de Boston, sus secretos cambiaron el mundo como lo conocemos y están a punto de ser desvelados. Los masones intervinieron en muchos aspectos de la Revolución estadounidense. Hay quien dice que la Constitución de Estados Unidos está tan influenciada por las tradiciones masónicas que en ocasiones se menciona a la fundación del país como el experimento masónico. Los orígenes de los masones están rodeados de misterio. Se sabe que en la Edad Media eran un grupo exclusivo de maestros artesanos que transmitían sus conocimientos a compañeros admitidos en su grupo. Por motivos que nadie puede asegurar, los masones de Escocia empezaron a aceptar a hombres que no eran artesanos. De repente, los edificios se convirtieron en mucho más que meras construcciones. Eran símbolos de piedra. Cuando los primeros francmasones llegaron a las colonias, pasaron de construir edificios a forjar una nación ciudad tras ciudad. Uno de los masones más conocidos fue Paul Revere. Él y otros muchos ciudadanos de Boston rechazaron ser gobernados por los británicos y fueron la chispa que prendió la revolución. En abril de 1775, las tensiones entre el imperio y las colonias americanas estaban al rojo vivo. Patriotas norteamericanos operaban en secreto entre las tropas ocupantes, utilizando las estrechas calles y túneles de la zona norte de Boston. Pero ante la llegada de los británicos, tuvieron que confiar en la lealtad de una antigua hermandad. Los francmasones dieron un nuevo significado a la idea de mundo subterráneo. La pertenencia a la organización permitió a los revolucionarios operar bajo tierra, incluso mientras llevaban a cabo acciones militares arriba en la ciudad. Pero antes de bajar, tenía que subir al lugar que los masones hicieron famoso. Alzado 60 metros sobre Boston, el campanario de la vieja iglesia del norte era el punto más alto de la ciudad y daba a los masones un prominente observatorio estratégico. Reverendo Ayers. Buenos días, bienvenido a la vieja iglesia del norte. Gracias. El párroco Stephen Ayers me facilitó el acceso al lugar que usaron los masones para su plan. Sígueme hasta el campanario. A las 10 en punto del 18 de abril de 1775, el masón Robert Newman, sacristán de la iglesia, subió estas escaleras y encendió 2 faroles para indicar que los británicos se dirigían al depósito de armas de los colonos en Concord, mientras que Paul Revere iba camino de Lexington para alertar a John Hancock y Samuel Adams. Ya hemos llegado. Fantástico. Aquí es donde empezó todo. La vista es espectacular. Es genial. 360 grados. Todo Boston a nuestros pies. En la época colonial era el punto más alto.
Los líderes de la creciente rebelión, John Hancock y Samuel Adams, estaban escondidos fuera del alcance de los británicos, pero seguían en contacto con otros revolucionarios que también eran masones. La mayor parte de la revolución norteamericana, al menos en Boston, se organizó en reuniones masónicas o en las trastiendas de las tabernas. Los masones utilizaron el campanario de esta iglesia para ayudar a la causa de la revolución, pero esta también tiene una historia subterránea que contar, y el reverendo Ayres iba a mostrármela. Bien, ahora que te he mostrado el campanario, voy a enseñarte la tumba. Oculto bajo la iglesia hay algo que muy pocos conocen, una cripta. Cuando accedamos a las tumbas, ten cuidado con la cabeza. Hay muchas tuberías aquí abajo. Así que esta es la cripta. Esta es la cripta. En menos de 40 tumbas ha habido 1100 cuerpos, desde ricos almirantes hasta obreros. Algunos de ellos murieron durante la Guerra de Independencia en la batalla de Bunker Hill. Así que patriotas, miembros del ejército del rey y masones fueron enterrados unos junto a otros. La cripta es grande, pero a pesar de eso, hubo momentos en que estas tumbas contenían tantos cuerpos que no se podía estar aquí. No era el tipo más higiénico de enterramiento. Desde fuera se pueden ver respiraderos a ambos lados de la iglesia. Imagina el olor de los cuerpos en descomposición aquí abajo un día de verano. Más de 1000 cuerpos han pasado por aquí durante los siglos. Algunos eran masones que se llevaron sus secretos con ellos. Pero el reverendo Ayres me contó que la cámara subterránea no se construyó para enterrar a gente. Las tumbas se construyeron con el paso de los años, pero la cámara no fue diseñada originalmente para eso. La zona norte de la ciudad estaba llena de túneles de contrabando durante la época colonial, para evitar a los cobradores de impuestos. De hecho, hay una historia sobre unos tipos que colocaban señales en el campanario para indicar a qué barco acudir o a qué muelles, para descargar la mercancía por un túnel de contrabando antes de que llegaran los recaudadores. Creemos que hay túneles que llevan a este sótano muy cerca de aquí. Muchos de esos túneles han sido sellados o se han hundido, pero cuando volví a la superficie pude ver una prueba del contrabando que antiguamente se llevaba a cabo. Esos ángeles fueron donados a la iglesia por un miembro de la congregación, el capitán Thomas Grucci. Entre otras cosas, era corsario. Vivía al otro lado de la calle y bajo su casa hay un viejo túnel de contrabando. Un corsario era un pirata con licencia, lo que significa que esos ángeles fueron robados. Así que tienen aquí el botín de un pirata. El botín de un pirata en la iglesia. Un pirata utilizó para sacar su botín túneles que pasaban por debajo de esta iglesia, pero ¿cómo conocía su existencia? El reverendo Ayres afirma que hay un túnel de contrabando de la época de la Guerra de la Independencia conectado con esta iglesia y que pertenecía al pirata que donó Los Ángeles. Vamos a comprobarlo. La casa de Sonny Mirabella está a pocas manzanas de la vieja iglesia del norte. En el barrio se rumorea que existen túneles que utilizaban desde los masones hasta los piratas. Un hueco sellado en el sótano de Sonny solo sirve para echar más leña al fuego. Hola, Sonny. Sí. Don Wildman. Hola, Don. El reverendo Ayres me ha dicho que viniera a verte. Es un placer conocerte. Sonny no perdió un minuto. Ten cuidado por donde pisas. Es un edificio muy viejo. De acuerdo. Y me condujo a su atestado sótano. Este es el sótano. Así es. Y esto es el túnel. Muy bien. ¿Es original? Es el ladrillo original, del mismo tamaño que el utilizado en la iglesia. Así que el tipo que regaló Los Ángeles a la iglesia El capitán Grucci. vivía en esta casa. Sí. Y pasaba el contrabando desde el muelle. Era un gran contrabandista. Era un ladrón. Los túneles de la zona norte son mucho más que una leyenda urbana. Algunos residentes afirman que hay entradas a la red de túneles en casi todos los sótanos del vecindario. Aunque ahora no se permite el acceso al Boston subterráneo, el uso de estos pasadizos pudo haberse extendido hasta bien entrado el siglo XX.
11 hombres robaron casi $3 millones de una empresa de coches blindados. Fue el crimen perfecto. La policía buscó el dinero en la superficie y bajo tierra. Lo crean o no, mi nuevo amigo Sonny fue uno de los sospechosos. Es una historia real. Llamaron a mi puerta, como has hecho tú. Cuando abrí había 2 o 3 tipos. Les pregunté en qué podía ayudarles y me dijeron que eran del FBI y que querían ver el túnel. Les pregunté que cómo sabían que había un túnel y me contestaron, nosotros lo sabemos todo. Los llevé abajo y les dije que estaba bloqueado. Se lo enseñé y vieron que todo estaba en orden. Pregunté si sabían quién había sido. Dijeron que no y comenté, creí que lo sabían todo. Así que ahora ya no pasas contrabando. No, he dejado de hacerlo. Finalmente, el FBI atrapó a los 11 autores del robo, pero más de $1 millón desapareció para siempre en algún lugar del subsuelo de Boston. Desde el alijo de un atraco y el botín del capitán Grunchi hasta el lugar frecuentado por Paul Revere y los masones, el suelo de Boston está lleno de secretos. Y esta ciudad es solo el principio. Estoy en Filadelfia, zona cero de la sublevación norteamericana. Estados Unidos fue construido por rebeldes inadaptados y miembros de sociedades como la francmasonería. Pero ¿cómo lograron derrotar al imperio más poderoso del mundo? Solo hay un lugar en el que se pueden encontrar las respuestas: bajo tierra. Pero antes de bajar, pude entrevistarme con Ronald A. Ongst, que ostenta el mismo título que Ben Franklin en su momento, Gran Maestro. ¿Gran Maestro? Me alegro de verte, bienvenido. Gracias por recibirme. Es un placer. El templo es impresionante, uno de los edificios más representativos de Filadelfia, y está repleto de símbolos masónicos. Pero la masonería y sus símbolos han llegado mucho más allá de los salones de las grandes logias. Su ojo incluso aparece en los billetes de dólar junto al masón George Washington. Mientras que los símbolos como el ojo o el compás pueden verse por todo Estados Unidos, las ceremonias de iniciación de la fraternidad se mantienen en secreto. Son secretas, pero se trata de un mero procedimiento. No se diferencia en nada un bautizo eclesiástico, por ejemplo. Pero es un ritual que solo pueden ver los masones y lo relaciona con el antiguo templo de Salomón. Su arquitecto fue un hombre llamado Hiram Abiff. Era un maestro cuyos 3 aprendices ansiaban conocer los secretos de su arte. Hartos de esperar, planearon forzarlo a desvelárselos. Un día decidieron pedirle la información de uno en uno, y cada vez que Hiram se negaba, el aprendiz en cuestión lo golpeaba en la cabeza. El tercer golpe lo mató. La muerte de Hiram se representa en los ritos de iniciación. El neófito simula morir para ser resucitado por el poder del toque masón. Este es secreto y conocido por todos los masones actuales. Se cree que no solo están relacionados con la Biblia, sino también con los caballeros templarios. Esta antigua orden de poderosos cruzados cristianos fue perseguida y tuvieron que huir a Inglaterra y Escocia. Se dice que muchos se hicieron francmasones para ocultar su verdadera identidad. Algunos sostienen que los masones aún poseen el Santo Grial, que los caballeros templarios se llevaron con ellos a Escocia. Actualmente hay más de 4 millones de masones en el mundo, la mitad de ellos en Estados Unidos. Y esta exclusiva fraternidad sigue inspirando y desconcertando al mundo. En la masonería existen 3 grados. Tenemos a los aprendices, a los compañeros y a los maestros. Lo mismo que los de los constructores de los templos. Pero los hemos aplicado a la cultura moderna. Y ahora, en vez de construir templos, construimos hombres. Hace 230 años, George Washington, Ben Franklin, John Hancock y Paul Revere, hombres formados por los masones, prendían la mecha de la revolución. Como capital de las colonias sublevadas, Filadelfia era uno de los objetivos principales de los británicos. Para defender la ciudad, sus líderes recurrieron a 2 famosos masones. George Washington fue nombrado general del ejército continental y Ben Franklin fue puesto al mando de las defensas de la ciudad. Cuando los británicos atacaron, los rebeldes estaban preparados.
Antes de ser rebeldes, los francmasones eran constructores, y la mayoría de la gente desconoce que intervinieron en uno de los fuertes más importantes de la Guerra de Independencia. Se llama Fuerte Mifflin, o el fuerte que salvó a Estados Unidos. Todo comenzó cuando encargaron a Benjamin Franklin terminar la construcción de un fuerte que pudiera defender a Filadelfia de cualquier ataque. Hoy se encuentra junto al aeropuerto de la ciudad. Pero ni siquiera los arqueólogos saben qué más se oculta allí. Y por primera vez en televisión conseguimos permiso para acceder a una parte recién descubierta de la historia estadounidense. ¿Qué tal están, caballeros? Hola, Dom. Lee, encantado. Gracias por recibirme. Me reuní con Lee Anderson y Andrew Firun, el equipo de expertos que ayuda a desenterrar el mundo subterráneo bajo el fuerte Mifflin. El descubrimiento es tan reciente que fui uno de los primeros en visitarlo. Este lugar es increíble. Eso creemos. Apartado de la carretera. El secreto mejor guardado del país. El secreto no era el hecho de que el fuerte Mifflin cambiara el curso de la Guerra de Independencia o que la gran batalla librada aquí mantuviera a los británicos en la desembocadura del río, permitiendo al general George Washington y sus tropas reagruparse en el Valle Forge. El secreto estaba oculto bajo tierra. ¿Cómo encontrasteis este lugar? Fue el director del fuerte quien, cortando el césped, vio que el suelo se había desplazado. ¿Justo aquí? Sí, efectivamente. Así que aquí debajo hay una red de túneles. Sí. Gracias a algo tan simple como una cortadora de césped, se descubrió toda esta parte del fuerte Mifflin tras permanecer enterrada más de 130 años. El descubrimiento es tan reciente que nadie sabe qué sucedió aquí o cómo ha conseguido permanecer oculto tanto tiempo. Tenemos una boca que conduce hasta la entrada de lo que llamamos Casamata 11. Y no teníais ni idea de que existía. En absoluto. La Casamata 11 se encuentra bajo el fuerte original. Se cree que mientras los masones eran la punta de lanza en la superficie, estas cámaras subterráneas les suministraban munición, pero eso es solo el principio. ¿Podemos levantar esto? Si me ayudas, Vamos a quitarlo. lo pondremos ahí. Es genial. Los arqueólogos no han hecho más que empezar a retirar escombros. Mira esto. Pero si siguen excavando, la Casamata 11 podría conectar con todo un almacén subterráneo que suministraba munición a los cuarteles. Sin embargo, esto era más que un almacén subterráneo. Posteriormente fue convertido en cárcel para delincuentes y prisioneros de la Guerra de Secesión. ¿Hay que arrastrarse? Sí. Vamos allá. Es muy estrecho. Ten cuidado. ¿Se abre totalmente? Sí. Es genial. El descubrimiento es tan reciente que nadie puede asegurar para qué se utilizaba esta sala, pero así es como creen que acabó enterrada. Se piensa que la prisión formaba parte del diseño original del fuerte de 1771. Hay 5 cámaras subterráneas con techos abovedados de ladrillo que en un principio se utilizaron para almacenar munición. Posteriormente se construyeron emplazamientos artilleros sobre las cámaras para defender el fuerte de las amenazas procedentes del río, y durante la Guerra de Secesión fueron convertidas en prisión. Cuando terminó la guerra, la entrada fue cubriéndose con el tiempo y la prisión cayó en el olvido. Vamos a pasar por aquí. Ten cuidado y observa las inscripciones de la derecha. De acuerdo. Las inscripciones eran de los prisioneros enterrados aquí. Increíblemente han permanecido intactas desde finales de la década de 1860 hasta ahora. Increíble. ¿Qué pone aquí? Son de algunos de los prisioneros. Son como pintadas. Sí, pero aquí se puede leer: Bernard, Compañía Devon, 81 de Caballería. ¿Cuándo crees que se hicieron? Bueno, algunas están fechadas. Por ejemplo, esta de aquí es de 1864. Dice Henry Bradley, julio de 1864. Por aquí hay otras. Somos de los pocos que han visto estas inscripciones desde la Guerra de Secesión. Así es. Impresionante. Pero hay más.
Una inscripción explica la cruda estancia de los hombres encarcelados aquí. Espera, tienes que ver esta de aquí. Se ve muy bien. Sí, dice, evita este lugar, amigo, seas quien seas. Estar bien es estar feliz. Parece que aprendió la lección. Mira esto, parece parte del atrezo de una película. Sí, Está en perfectas condiciones. esta madera no ha visto la luz del sol desde hace mucho tiempo. Y no se ha estropeado. Exacto. Ha permanecido en una pequeña cápsula del tiempo. Parece muy moderno para su época. Absolutamente. Entonces no era fácil encontrar malla metálica. No. Asombroso. Casi un siglo después de que el maestro masón Benjamin Franklin ayudara a construir este fuerte durante la Guerra de Independencia, se usó como prisión en la Guerra de Secesión. Para algunos, fue su corredor de la muerte. Ahora vamos a entrar en la que pensamos que fue la celda de William Howe. William Howe no era un prisionero corriente, era un soldado de la Unión de la Guerra de Secesión, un héroe que arengó a las tropas y portó la bandera en la batalla de Fredericksburg. A pesar de sus esfuerzos, perdieron, y Howe y unos 1000 soldados desilusionados desertaron. La deserción fue un grave problema durante el final de la guerra, y el ejército tenía que hacer algo al respecto. Utilizaron a Howe para dar ejemplo, y tras 3 semanas de cautiverio bajo el fuerte Mifflin, fue ahorcado arriba en el patio. Fue el único prisionero ejecutado en el fuerte durante la Guerra de Secesión. Irónicamente, el día del 142 aniversario de su ahorcamiento, fue descubierta la prisión subterránea. Sabemos que William Howe grabó su nombre aquí. Otro ejemplo excelente de caligrafía. W.H. Howe es el prisionero que murió en la horca. Sí. Impresionante. Sí. Bajo el césped, Andrew y Lee encontraron los cimientos del indestructible fuerte de los masones. Pero solo era una pequeña pista de los orígenes de esta sociedad secreta que ayudó a construir esta nación metafórica y literalmente. Para que un grupo de rebeldes derrotara al ejército británico, hacían falta hombres y dinero, y los masones tenían ambas cosas. El maestro masón Ben Franklin usó ese dinero para terminar el fuerte Mifflin. Actualmente se encuentra junto al aeropuerto, pero hace 230 años fue un bastión clave de la Revolución Norteamericana. Es asombroso. Increíble. Acababa de ser uno de los primeros en visitar el recién descubierto subterráneo del fuerte, pero había mucho más bajo el suelo. En este mismo lugar, 400 patriotas voluntarios lucharon contra los británicos durante 5 semanas y media. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Cómo consiguieron sobrevivir al fuego de la artillería británica durante tanto tiempo? La respuesta está bajo el suelo. Esta es la mayor de las 6 y estamos a unos 3 metros de profundidad. Es impresionante. ¿Es la construcción original del siglo XVIII? Sí, de finales del XVIII. Probablemente se utilizó como barracón en caso de asedio. Podía albergar a unos 120 hombres. Estos barracones fueron construidos para durar. Pero no fueron los masones quienes pusieron la primera piedra, sino los británicos. Iniciaron la construcción del fuerte para proteger su mayor ciudad colonial. Nunca pudieron imaginar que unos años después el fuerte Mifflin estaría en manos enemigas o de los masones. Todo sucedió en 1776. En plena guerra de independencia y bajo el mando de Ben Franklin, los colonos tomaron el fuerte. Norteamérica estaba lista para la guerra y el fuerte Mifflin ayudaría a ganarla. El grosor de sus muros exteriores varía entre 2 y 3 metros, lo que le permitía soportar el impacto directo desde los buques de la bahía. De hecho, estos muros sobrevivieron al mayor bombardeo nunca visto en el continente americano, durante el cual las salas en las que estábamos tenían un propósito esencial.
En momentos de peligro como una batalla, esto servía de refugio, ¿no? Sí, era el lugar en el que los soldados se protegían del fuego. Probablemente la usaron en 1777. Y vivían aquí dentro. Aquí estaban seguros. Antiguamente las balas de cañón no estallaban. Eran proyectiles sólidos y no podían atravesar estos muros. Pero gracias al ingenio de los colonos, hacía falta mucho más para asaltar el fuerte. Su primera línea de defensa era una serie de bombas trampa colocadas en el fondo del río. Se trataba de cajas de unos 9 metros, atravesadas por maderas a las que se fijaban varas de hierro. A continuación, eran hundidas en el río con 30 toneladas de piedras, con la esperanza de que a los barcos británicos se les rajara el casco al pasar sobre ellas. La segunda línea de defensa era este fuerte. Sus muros medían hasta 3 metros de grosor y fueron ampliados por los colonos cuando se lo arrebataron a los británicos. El fuerte parece estar diseñado en forma de pantógrafo, una herramienta utilizada para copiar planos y mapas. Y sus lados formaban ángulos que permitían un mayor campo de tiro a las tropas. Pero hay otros rumores sobre la singular forma del fuerte. El pantógrafo también está relacionado con el compás y la escuadra de los masones. ¿Podría estar enviando un mensaje el gobierno masón que encargó la construcción del fuerte? Hay quien dice que al construirlo con esa forma no dejaban lugar a dudas de quiénes habían levantado la ciudad de Filadelfia y la nueva nación que no tardarían en gobernar. Y no es la única vez que los masones han dejado su huella. Incluso hay teorías que lo relacionan con monumentos de la ciudad de Washington. Las intersecciones de 5 grandes avenidas forman una estrella de 5 puntas, con la Casa Blanca en el extremo sur. Este lugar también está relacionado con otro emblema masón, el compás y la escuadra, similares a la forma del fuerte Mifflin. Pero, ¿qué sucedió en esta sala? ¿Qué son estos agujeros en la pared? Son troneras. ¿En serio? Sí, daban al exterior. Están por todas partes. Debía ser difícil disparar por ahí. Seguro. No querían que las balas entraran. No podían ganar desde aquí. No, había que salir fuera. Lo entiendo. Hace 230 años habríamos estado entre los 400 hombres que se apretaban dentro durante meses. La temperatura bajaba de 0 y los víveres escaseaban. A la hora de dormir, la situación era igual de mala. Así que este es el tamaño que tienen. Sí, así es. Antiguamente la gente era muy pequeña. Eso es falso. ¿En serio? Entonces se les salían los pies. Lo que sucede es que dormían sentados. ¿De verdad? Creían que era bueno para la salud. ¿Estás de broma? Hasta casi el siglo XX la gente no empezó a tumbarse. ¿Eres la única persona del país que sabe eso? He tenido que venir al fuerte Mifflin para enterarme. Rechazando a los británicos, el fuerte cambió el curso de la guerra. Pero este es solo el primero de los legados que los masones dejaron en Filadelfia. A pocos kilómetros hay un laberinto de túneles que muy pocos saben que existe. A finales del siglo XVIII, Filadelfia estaba en pleno auge. Era la ciudad más grande del país y necesitaba una fuente de agua potable. La solución que encontraron fue una maravilla de la ingeniería. Ninguna otra ciudad del mundo había desarrollado un abastecimiento como este desde la antigua Roma. Filadelfia era hogar de uno de los masones más famosos de Estados Unidos, el gran maestro Benjamin Franklin. Como muchos masones, era un hombre de gran poder y riqueza, y estaba decidido a utilizar su estatus para convertir su ciudad en un lugar mejor. Donó 1000 libras a la ciudad, insistiendo en que parte se destinara a la construcción de un abastecimiento municipal. La red permitiría a Filadelfia crecer hasta convertirse en la ciudad que es hoy. Pero no fue obra solo del maestro masón Franklin, sino que fue diseñada por otro masón, Benjamin Latrobe. Lo crean o no, Latrobe también trabajó en la Casa Blanca y el Capitolio. Pero fue su red de aguas de Filadelfia la que revolucionó el funcionamiento de las ciudades. Y canales de inspiración masónica de más de 200 años aún existen bajo las calles. Hola, Ed. Hola, Don. Me reuní con Ed Gruszewski, un experto en Fairmount Waterworks. Menuda vista. Sí, es el lugar perfecto para verlo todo. Durante la mayor parte del siglo XIX, esta estación de bombeo fue la mayor de la ciudad de Filadelfia. Frederick Graf, el aprendiz de Latrobe, la diseñó en 1805 mejorando el sistema de Latrobe, que ya no cubría las necesidades de la ciudad. Hoy, Fairmount es el mejor ejemplo de cómo los masones inspiraron la construcción de esta ciudad.
Ed me llevó a las entrañas del edificio desde donde hace 98 años Filadelfia se abastecía de agua. Era como una cápsula del tiempo de hace 200 años. Pero eso no era todo. El sistema era muy adelantado para su tiempo y sus restos se conservan aquí. En el edificio al que vamos a entrar, había 3 grandes bombas operadas mediante turbinas que subían el agua a los depósitos. Bajo las bombas, el túnel de 915 metros de longitud formaba parte del sistema original y yo conseguí un permiso especial. Voy a examinar estos túneles que llevaban agua a Filadelfia. Hola. Vas a necesitar esto, Don. Gracias. Está oscuro, ¿no? Sí. Así que de aquí es de donde se sacaba el agua en 1851. El suelo es el original de la época, pero este lecho de piedra destaca el hecho de que esta construcción lleva aquí desde 1812. Son los cimientos originales del edificio. Es bastante antiguo. El proyecto cambiaba continuamente y hacia el final de su vida útil incluso fue convertido en alcantarilla. Pero la primera versión se remonta a 1801 y era esa la que tenía un diseño masón. Se trataba de un plan ingenioso que tomaba el agua del río Schuylkill por un canal excavado en la roca. Desde allí, el agua llegaba a una estación de bombeo de vapor, donde era elevada hasta un conducto de ladrillo y vertida por gravedad en una estación de bombeo central. Graff amplió y mejoró este innovador diseño, y yo estaba dentro de él. Estas son las tomas de agua que conducen hasta la bomba que está al otro lado de esta pared. Aquí hay una puerta. ¿Qué es todo esto? Parece una antigua pieza de hierro. Y aquí hay otra. Y por ahí está la estación de bombeo con la bomba original. Parece muy moderna. Es increíblemente moderna. Todo esto habría estado lleno de agua procedente de esa zona de allí. Voy a bajar a echar un vistazo. Aquí hay agua estancada con casi 1 metro de profundidad. Este túnel sigue hacia allí. Se trata de una antigua cloaca de 1920. Así que eso es de 1851 y esto de 1920, cuando empezaron a utilizar esto como alcantarilla. Voy a ir por esa zona. Necesito unas botas de agua. Vamos allá. Esta es la parte más divertida de mi trabajo. No tengo ni idea de qué profundidad tiene el barro. Es bastante sólido. Genial. Se puede ver fácilmente que esta mampostería es del siglo XIX. Estamos en el túnel original por el que pasaba el agua. Actualmente ha sido reformado, pero aquí se puede ver la compuerta original. El hormigón es de la década de 1920, cuando los túneles se convirtieron en alcantarillas. Pero no sé qué hay detrás. Vamos allá. Todo esto es agua estancada. Por aquí ya no fluye. ¿Hola? Hay unos 30 centímetros de barro en el fondo. Muy suave, parece arcilla. Tengo el pie atrapado en el barro. Esto no estaba previsto. Me encontraba a unos 6 metros por debajo de las calles, dentro de la red de abastecimiento que permitió prosperar a esta ciudad. Me quedo atrapado. Se puede ver el hueco de la turbina. Es enorme. La turbina habría estado aquí y las palas girarían así gracias al movimiento del agua. Al final, más de 20.000 metros cúbicos de agua eran bombeados por aquí cada día, a diferencia de los 28 metros cúbicos del diseño original. Y esto es solo el final del túnel que sellaron con traviesas, o eso parece. Alguien ha sellado este viejo túnel, pero más adelante recorre varios kilómetros por debajo de las casas, las tiendas y las calles de la Filadelfia moderna. La red se cerró para siempre en 1909, pero los túneles aún se conservan, un resto de los cimientos de Estados Unidos. Pero Filadelfia y Boston no son las únicas ciudades construidas literalmente por la famosa sociedad secreta.
Bajo las calles de una tranquila ciudad de Nueva Inglaterra hay pistas de la época más secreta y letal de la francmasonería. Los masones jugaron un papel muy importante en la lucha por la independencia de Estados Unidos y la construcción de sus ciudades. Han tenido relación con todo, desde los caballeros templarios hasta la Revolución Norteamericana, pero eso es solo el principio. A las afueras de Boston se ha descubierto otra impactante pieza del puzzle masón dentro de una casa corriente. En esta ocasión se trata de un posible vínculo con el ferrocarril subterráneo. La Guerra de la Independencia no fue la única vez en la que los norteamericanos se vieron obligados a operar en secreto. En el siglo XIX, una enorme red de abolicionistas transportaba clandestinamente a esclavos del sur hasta la libertad. Con miles de vidas en peligro, solo había una forma de hacerlo, bajo tierra. Y esta pequeña ciudad era el centro de la nueva lucha estadounidense por la libertad. El ferrocarril subterráneo hacía aquí una parada muy importante en su ruta hacia Canadá. Aunque subterráneo era tan solo un adjetivo metafórico para las muchas redes establecidas para la liberación de esclavos, aquí su significado era literal. Actualmente estas casas de Concord se asientan sobre restos de ese pasado clandestino. Muy pocos saben que los masones jugaron un papel muy importante, aunque anónimo, en la lucha contra la esclavitud. De hecho, el masón Benjamin Franklin fue un destacado abolicionista. En Concord estaba a punto de ver un espeluznante recordatorio de los días más oscuros del país, desenterrado accidentalmente durante la rehabilitación de esta casa. Hola, John. Hola. John Chateauneuf conoce Concord como la palma de su mano. Lleva años explorando el subsuelo de la ciudad. En 1922, cuando se hicieron trabajos de restauración en este edificio, quitaron una parte del muro para colocar una chimenea y encontraron una cámara oculta. Posteriores investigaciones revelaron que se utilizaba para el llamado ferrocarril subterráneo. Veámosla. Vale. El edificio es ahora una galería de arte, pero muy pocos saben que oculta tras la chimenea hay una habitación secreta donde se refugiaron cientos de esclavos en su camino hacia la libertad. Vaya, es muy pequeña. Sorprendentemente, esta habitación oculta entre los muros de esta antigua casa solo mide 1 por 2 metros y no tiene mucha altura. No hay ventanas y es fría. En este espacio tan reducido tenían que pasar días antes de ser trasladados a la siguiente estación del ferrocarril. Normalmente, alguien llegaba con un carro en plena noche y recogía a quien estuviera oculto para trasladarlo a West Fishburne, donde lo subían a un tren que se dirigía al norte, a Canadá. El hecho de que esta habitación secreta pasara desapercibida es increíble, pero aquellos que ocupan la casa han abierto la caja de Pandora. Esta viga tiene muchos dibujos. ¿Qué significan? Esa viga se descubrió durante la restauración, en la tercera planta. Se piensa que están relacionados con la historia de los masones en Concord. Los dibujos de la viga podrían estar relacionados con el trabajo de los masones, pero su significado sigue siendo un misterio. ¿Prueba esta viga tallada que los francmasones construyeron esta vía de escape clandestina? Sabemos que en 1802 esta casa era un lugar de reunión para los masones, pero los escépticos advierten que la viga tallada podría ser una mera coincidencia y haber sido utilizada para construir la habitación una vez que los masones abandonaron el edificio. Pero una cosa es segura, los masones y más concretamente las logias afroamericanas llamadas de Prince Hall estaban muy implicadas en el ferrocarril subterráneo. Probablemente estas logias eran paradas ideales a lo largo de la ruta de escape de los esclavos. Tenían lugares secretos para esconderlos, pero lo más importante es que formaban una sociedad secreta y contaban con la infraestructura necesaria para llevar a cabo una operación tan peligrosa. Las paradas a lo largo del recorrido del ferrocarril subterráneo contaban con un sistema de códigos que ayudaba a la gente a identificar las casas seguras. Si veían colgado en un tendedero un edredón con un bordado de una casa de cuya chimenea salía humo, significaba que la casa era segura. Un círculo de ladrillos blancos alrededor del tiro de la chimenea significaba lo mismo.
y varias figuras geométricas bordadas en edredones colgados guiaban a los esclavos hasta habitaciones secretas como esta en la que me encontraba. Pero ¿cómo conseguían los esclavos refugiarse aquí? Hay quien dice que estas habitaciones secretas estaban conectadas por una red de túneles. A esta habitación se accedía a través de una cueva que llegaba hasta la casa. ¿Debajo de nosotros? Sí, debajo. Y la entrada a la cueva está fuera, al otro lado. Pero eso no es todo. A pocos metros de estas casas hay unas cuevas del siglo XVII. Originalmente fueron excavadas como sótanos independientes, pero hay quien cree que durante la época abolicionista fueron conectadas y utilizadas para ayudar a los esclavos en su camino hacia la libertad. Esas conexiones resultaron ser las guaridas perfectas para los esclavos que escapaban en el ferrocarril subterráneo. Oh my God, look at that. Dios mío, mira esto. Esa es la única abertura de la red que aún existe, al menos que sepamos. Es muy pequeña. Voy a echar un vistazo ahí abajo. Es muy pequeña. Probablemente seas la primera persona que baja ahí en unos 70 años. Desde esa pequeña cueva, los esclavos fugados se arrastraban por un túnel bajo el patio hasta la casa y la habitación oculta tras la chimenea. Allí podían conseguir comida o no. El racismo era común incluso entre aquellos dedicados a erradicar la esclavitud. Unas horas después, a través del mismo túnel, regresaban a la cueva. Pero logística aparte, había un aspecto humano que costaba ignorar. Aquí hay apenas 1 metro de espacio. Es asombroso y conmovedor pensar en aquella gente aterrorizada, conducida hasta este túnel en plena noche, donde se les pedía guardar silencio. Luego permanecían ocultos hasta que se les trasladaba a una habitación secreta, donde también debían permanecer callados hasta que podían marcharse. Es impresionante y deshumanizado. Pero así es como se hacía. Increíble. El ferrocarril subterráneo transportó a más de 50.000 esclavos hasta Canadá. Muchos de ellos acabaron regresando a casa, convirtiéndose en ciudadanos de un país libre. Muy pocos son conscientes del papel que jugaron los masones en este capítulo de la historia estadounidense. Hoy, los francmasones mantienen un legado de silencio que ya dura varios siglos. Es difícil calcular hasta qué punto la sociedad secreta ha cambiado el mundo en que vivimos. Y mientras los residentes de Boston, Filadelfia y Concord caminan por las calles que los masones ayudaron a construir, no son conscientes de las pistas que los rodean, ocultas en la superficie y bajo ella.